Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Escuchan? Sí, buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Buenas tardes, sí se escucha. Perfecto. Se escucha perfecto. ¿Sí? Sí. Ah, porque yo hay algunos que no los escucho bien, me parece. Pero bueno. ¿Ahí Bueno, se no sé. escucha? Sí. Muy bien, Emma, lo que estuve leyendo, ¿eh? De lo de la prueba. Gracias, profesor. Emma hizo una muy buena reflexión. Y en general, todas las reflexiones que se hicieron, quiero decirles que son valiosas, sirven. Algunas están un poco desviadas, pero todo sirve. Sobre todo, todo sirve cuando se trata de debatir. Lo primero que quería decirles es que lo que les propuse lo hice no con un afán modernoso, sino porque es valioso que ustedes investiguen y reflexionen por ustedes mismos, busquen y le encuentren un sentido a una consigna. Cuando estudian dominio o cuando estudian derechos reales en general, no ven la prueba del dominio ni ven la prueba de los derechos reales. Pero resulta ser que después, cuando ven, por ejemplo, la acción de reivindicación, o cuando ven, por ejemplo, las relaciones que hay entre el posesorio y el petitorio, o cuando en general nos preguntamos ¿cómo hago para acreditar la titularidad? ¿O para qué sirve la prueba de la titularidad? Bueno, en general la prueba de los derechos es importante porque hay un viejo dicho que dice que es lo mismo no tener derecho que tener un derecho y no poder probarlo. Es decir, que tanto vale no poder probar un derecho como no tenerlo. Y la prueba de un derecho tiene que ver con un marco de seguridad y de protección, porque solamente lo que podemos probar, la ley lo protege. De modo que ya desde el inicio, el preguntarnos acerca de la prueba de un derecho tiene trascendencia. Desde el punto de vista patrimonial, o sea, los derechos patrimoniales en general, se prueban en general partiendo de un axioma. A todo el derecho patrimonial comienza a protegérselo y a probarlo a partir de su apariencia. La ley, a veces más cerca y a veces no tan cerca, pero trata de aproximarse a la verdad jurídica a través de apariencias. La pura apariencia es equívoca, pero como dijera un gran tratadista registralista español, don Alfonso de Cossío y Corral, lo ideal es tener la verdad, pero hay que reconocer que a veces llegar a la verdad jurídica absoluta es poco menos que imposible. De modo que a veces hay que sustituirla por una apariencia que se aproxime lo máximo posible a esa verdad. Fíjense que cuando nosotros vimos la
la tutela posesoria o los fundamentos de la protección posesoria, vimos que Jhering dice que la protección de la posesión radica el fundamento está en la protección de la propiedad. Es decir, que se protege a la posesión pensando en proteger a la propiedad, de modo tal que se parte de la protección de la apariencia de la propiedad, que se da en los hechos, en su vestidura externa, en su apariencia fáctica, en su ropaje, para presumir que lo estamos protegiendo al propietario. Entonces, a partir de allí, a partir de esa apariencia de propiedad que es la posesión, o que son las relaciones de poder, porque podemos incluir también a la tenencia, que también es protegida, la ley parte de esa tutela y dice, bueno, todo aquel que se manifieste en los hechos como un propietario y se comporte como tal y tenga una relación pacífica con la cosa, lo vamos a proteger. ¿Y cómo lo vamos a proteger? Y en principio nadie está autorizado a turbarlo, nadie está autorizado a atacar esa relación de poder. Y si alguno tiene un título y cree que tiene mejor derecho, bueno, tiene que ir por las vías legales para hacerlo valer. Pero no puede ir por su propia mano y avanzar de hecho sobre esa posesión o sobre esa relación de poder. Y eso ya importa un valladar de tutela, una especie de coraza que se le pone a la propiedad a partir de su apariencia, que es la posesión. Claro que a veces esa apariencia es equívoca. ¿Por qué es equívoca? Esto es teoría, lo que estamos viendo es teoría. La teoría nos hace pensar, pero la teoría tiene importancia, una enorme importancia, en la medida que nos hace funcionar esto que está acá arriba, y nos lleva a las soluciones prácticas. Si no, la teoría no sirve por sí misma. Pero fíjense ustedes que el dominio, porque de eso estábamos hablando, de la prueba del dominio, tiene como una doble naturaleza, por así decirlo. Como derecho, es una entelequia, pertenece al ámbito ideal. Es decir, que desde el punto de vista ontológico, el derecho es algo intangible. Pero resulta ser que el dominio, que importa para el titular un cúmulo de facultades de usar, gozar y disponer material y jurídicamente, tiene un sustrato corporal. No es un crédito en el que yo tengo derecho a que el deudor venga y me pague, o a lo mejor no le veo nunca la cara porque el pago me lo hace a través de un depósito bancario. No, yo el dominio lo ejerzo, uso, gozo y dispongo de la cosa. ¿Sí? ¿Alguien me preguntó algo? Ah, no, me pareció que escuché alguna conversación. Si alguien me quiere preguntar algo, hágalo, por favor. Les estaba diciendo que ese sustrato corporal que tiene el dominio, como todos los derechos reales que se ejercen por la posesión, y algunos derechos personales, como el del locatario, por ejemplo, que es bastante parecido a un derecho real, más allá de que sea una concesión de uso y goce de carácter personal,
pero no hubo pocos autores que hablaran del derecho del locatario como un derecho muy, muy semejante a los derechos reales. Desde Troplón, en el derecho francés, el doctor Borda, en la Argentina, hablaba de que el derecho del locatario tenía un barniz real, y así otros autores. Un español que se llama Vallet de Goytisolo dice lo mismo. Volviendo a lo que les estaba diciendo, que en ese sustrato corporal que se manifiesta en el terreno fáctico, el derecho de dominio y los derechos reales que se ejercen por la posesión tienen una apariencia. Y esa apariencia se traduce en el comportamiento que ese sujeto tiene respecto de la cosa, y ese comportamiento tiene que ver con el ejercicio de determinados poderes. Cuando el ejercicio de determinados poderes se parecen, o ese ejercicio se parece a los poderes del propietario, estamos frente a la apariencia de un derecho de propiedad. Que después de todo, esa posesión no es otra cosa que el contenido fáctico del derecho de propiedad, del derecho de dominio o de los derechos reales que se ejercen por la posesión. De modo que esa posesión, de alguna manera, ya se comienza a parecer en los hechos al derecho. Pero el derecho sigue teniendo una naturaleza ideal, como tal, como derecho subjetivo, les decía hoy, es una entelequia. Como entelequia, a veces no aparece, fíjense el término, aparece, no aparece como manifestándose en el plano fáctico. A veces aparece de otra manera, de modo tal que al aparecer de otra manera, en el plano ideal, tiene que estar plasmada en títulos formales para que le dé cierta certeza o por lo menos algo que se asemeje a lo certero. Y aquí vemos que hay dos planos. El plano formal, instrumental, de los documentos, que tiene más que ver con aquel aspecto ideal del derecho, y después hay un plano material que tiene que ver con el comportamiento que hace al ejercicio, al contenido fáctico del derecho. Y son dos planos que, si bien son diferentes, en mucho van de la mano cuando hay un derecho de por medio. Pero a veces la posesión se manifiesta en un terreno puramente fáctico y no es el contenido de un derecho. De modo tal que la apariencia posesoria en sí misma es equívoca, porque puede aparentar, puede aparecer como el ejercicio de un derecho, pero puede no ser el ejercicio de un derecho. Y lo mismo pasa con los títulos. Los títulos pueden a veces exteriorizar declaraciones de las partes en un contrato, etcétera, 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 que de alguna manera puedan reflejar un acto jurídico o un contrato en virtud del cual las partes adquieren o se transfieren un derecho. Pero a lo mejor no se transfirieron nada. Si el disponente no era propietario, el adquirente nada adquirió. Como decía Vélez Sarsfield, quien no es propietario no hace propietario a quien le transfiere algo porque no le transfiere nada. Entonces fíjense cómo en los dos planos de la apariencia, el plano formal, el de los títulos, el plano fáctico, el de los hechos, a veces nos acercamos a la verdad y a veces no. Bueno, de lo que se trata
de ver cómo llegamos a acercarnos cada vez más a la verdad jurídica y a la prueba acerca de la existencia y cualidades de un derecho en caso de que exista. Esto es para arrancar, para empezar. En realidad, la palabra arrancar no me gusta. Se los digo porque ustedes la emplean y mucho, pero no me gusta. Arrancan los autos o arrancamos una manzana de la planta, pero en lugar de arrancar, comenzamos, iniciamos, empezamos algo. Bueno, esta era una introducción que les quería dar. Ahora me gustaría que alguno de ustedes me contara algo acerca de esto. A ver, ¿quién toma la posta? ¿Emma tiene ganas de seguir? ¿No? ¿Se asustó? Bueno, a ver, ¿quién sigue? ¿Quién? A ver, ahí veo a Dalma y Gartúa, que tiene está ahí muy atenta. Bueno, no sé si quiere seguir o no quiere seguir. Yo no quiero seguir hablando, quiero que participen todos. Tengo acá lo que le envié por las dudas de que por ahí no me acuerdo de algo que puse. Bueno, Yo la diferencia que traté de hacer es cuando la adquisición es derivada u originaria. Entonces, cuando es derivada, en principio el derecho real se constituye por título y modo. Por ende, una de las formas de probar la propiedad de un inmueble sería el título, es decir, la escritura pública inscripta en el registro correspondiente. Pero después hice hincapié, como que fui hacia el articulado de la acción de reivindicación, y en una parte decía que si el título inscripto a favor del reivindicante es posterior a la posesión del demandado, no le va a servir para hacer valer su derecho, porque en ese caso, aunque el título esté inscripto, va a tener prioridad el que estuvo primero en el tiempo, es decir, el poseedor. Y también hice hincapié en lo que usted venía diciendo de que los registros, nosotros tenemos un registro declarativo, no es constitutivo, por lo tanto, no muestran la verdad jurídica. Es decir, que esté inscrito en el registro no quiere decir que realmente sea titular, y puede venir otro sujeto a sacarle valor a eso y probar mejor derecho. bueno, muy bien. Seguí. No, No sé lo si último querías que había agregar algo puesto, más. lo último que puse de la usucapión, como modo de probar la propiedad para cuando una persona es poseedora por un tiempo, para adquirir el derecho real por usucapión, en el momento de probarlo debe acudir al derecho de sus antecesores para probar la transmisión sucesiva. Entonces, eso también es una forma de probarlo. Y bueno, después la prueba final para hacerse poseedor, propietario, es con la sentencia y la inscripción de la sentencia. Bueno, yo la nombré a Dalma porque muchas de las cosas que escribió me gustaron. Tuvo algún pequeño desliz porque, por ejemplo, citó al 2257, en realidad es el 2256, porque la prueba, habla de la prueba de reivindicación de inmuebles, y el 57 es de muebles registrables, pero no importa. No puse el número, doctor, ¿eh? Entonces era otra que me puso el 2257, pero yo no puse pero, número. pero está muy bien. En realidad tocó todos los puntos que nos interesaban. Y les voy a tomar como pautas lo que ella dijo, porque es cierto, usualmente nosotros adquirimos el dominio y los demás derechos reales que se ejercen por la posesión a través del título y el modo.
De modo tal que cuando tenemos que acreditar la prueba de un derecho, tenemos que remontarnos a la adquisición de ese derecho, a su nacimiento, de la misma manera que nos remontamos al nacimiento de las personas para saber quién es, qué día nació, cómo se llama, cuál es su número de documento, dónde nació, quiénes son los padres, es decir, cuáles son sus antecedentes, etc. Bueno, lo mismo pasa con los derechos. Cuando queremos saber de qué está hecho un derecho, qué es, nos vamos siempre al momento de su adquisición o constitución. Y ahí, si fue derivado, es decir, si ese derecho al titular le viene de un antecesor, como habitualmente sucede en el ámbito de los actos entre vivos, entonces tendremos que ver qué pasa con ese título y qué pasó con el modo, porque todos sabemos que tanto el título como el modo deben ser suficientes y que en ellos deben intervenir personas capaces y legitimadas. De modo que tiene que haber capacidad para enajenar en el tradens, capacidad para adquirir en el adquirente, legitimación, es decir, que quien transmite sea propietario y esté autorizado a transmitir, y el otro a adquirir. Pero aquí, cuando hablamos de título y de modo, todos ya sabemos que la palabra título tiene una acepción sustancial y que tiene que ver con la prueba del acto causal. Nuestro sistema de transmisiones es causal, no es abstracto como en el sistema alemán. ¿Qué quiere decir causal? Que la transmisión reconoce una causa. Este es un pensamiento, si se quiere, escolástico, aristotélico, en donde se habla de la causa remota y de la causa próxima, o de la causa mediata y la causa inmediata. Cuando hablamos de título, hablamos de causa mediata, es decir, la causa fuente, el contrato. Ese contrato es el que tiñe a la tradición, la llena de un color determinado, porque no es lo mismo un contrato de compraventa que es traslativo de propiedad desde el punto de vista de su finalidad. En sí misma la compraventa no traslada, no transmite la propiedad, pero tiene por fin la entrega de una cosa con fines de transmitir la propiedad al adquirente. Pero si fuera una locación, también da lugar a una entrega, pero lo que se transmite es otro color, es otra cosa, es otro derecho que es meramente personal, como el uso y goce que el locador concede a su locatario. Bueno, esto nos lleva a preguntarnos, más allá del título como acto y el título como documento o como instrumento en el campo inmobiliario, todos sabemos que el título desde el punto de vista formal es la escritura pública. Alguno me puso boleto de compraventa y desde acá lo saco corriendo porque el derecho real no se adquiere por boleto de compraventa. No es un título suficiente el boleto de compraventa, ni siquiera nos sirve como justo título. Si el boleto de compraventa anda dando vueltas por ahí, el titular va a tener que ir o a la escribanía, o va a tener que demandar la escrituración, o va a tener que ir a la municipalidad, a la Casa de Tierras, a ver si puede encontrar la órbita de la ley Pierri o de la 24374 para ver si puede acceder al dominio a través de ese trámite. Pero no es título suficiente. Y el modo, entonces, les decía, es la entrega material y efectiva de la cosa.
Y acá nos tenemos que preguntar, por eso es tan importante la teoría, porque la teoría nos da los fundamentos de la reflexión. Si no, repetimos la ley y no sabemos qué quiere decir. ¿Qué es título? ¿Qué es título? ¿Y qué es modo? Título. Cuando hablo de título en las transmisiones derivadas, en las adquisiciones derivadas, perdón, me estoy refiriendo al mío, al acto de adquisición que me corresponde en virtud del contrato que celebré yo, por ejemplo, con mi vendedor, esa compraventa. ¿Ese es mi título? Con mi título excede ese acto, porque aquí, en el marco de los derechos reales, también en el de los personales, pero en el caso de los reales que nos interesan en este momento, todos sabemos que hay una regla que es la de nemo plus iuris, en virtud de la cual mi derecho se apoya en el de mi antecesor, y así sucesivamente hacia atrás, en lo que los glosadores y posglosadores denominaban la diabólica probatio, es decir, la prueba diabólica, la prueba del diablo. Mi derecho es el derecho que tenía mi transmitente, y el de mi transmitente es el mismo derecho que tenía su autor, y así sucesivamente hacia atrás. Entonces, ¿qué es mi título? ¿Mi título es el mío o es el de la cadena? Ese es el principio de la reflexión. Y si es el de la cadena, ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde tengo que investigar? ¿Hasta dónde tengo que ir a buscar mi título? ¿Hasta dónde tengo que saber quién soy? ¿Cuál es mi derecho? Primera reflexión. Segunda reflexión. ¿Qué es el modo, la tradición? ¿Qué es? ¿Qué es un acto jurídico? ¿Es un contrato? ¿Qué es? Bueno, en virtud de estos dos interrogantes, ahora no quiero seguir hablando y quiero que siga hablando alguno de otros ustedes. A ver, ¿quién toma la posta ahora y sigue hablando? Porque esta es una charla. Es una charla. Ahí hay alguien que me está hablando por teléfono y yo no puedo atender. ¿Quién sigue hablando? A ver. Algún valiente o alguna valiente, vamos. ¿Puedo hablar yo, profesor? Sí. Bueno, sí, yo había tenido en cuenta esto que se habló hoy del corpus, del ánimos de dueño, también lo que habían dicho. Más alto, más alto. Sí, yo había tenido en cuenta más volumen. bueno, había tenido en cuenta lo que ahora se habló bien sobre título, modo, también esto de la apariencia, del comportarse como propietario, pero después también diferencié según si el dominio era un dominio perfecto o imperfecto, como forma de probarlo. Y, por ejemplo, pensé dentro del dominio imperfecto el fideicomiso. Fideicomiso, y pensé que la prueba podía ser el contrato de fideicomiso, dentro de lo que sería el título en sentido formal, digamos, ¿no? Sí. Después también pensé en cuando el dominio se adquiere por prescripción, si había buena fe o no, y que bueno, ahí los elementos probatorios tenían que ver Serían con otros.
eran otros, o sea que era muy diferenciado según la forma, el tipo de dominio y la forma en la que se llegaba a adquirir efectivamente ese dominio, que las pruebas iban a variar según cada una de estas situaciones. Está bien. En general, la mayor distinción, si se quiere, estamos hablando siempre de inmuebles, ¿no es cierto? Sí. No estamos hablando, por ejemplo, de automotores, porque todos sabemos que la propiedad de un automotor, el dominio de un automotor, se adquiere con la inscripción, la registración tiene efectos constitutivos, el derecho recién nace con la inscripción en el registro. Pero estamos hablando de inmuebles. Entonces, ahí sí, evidentemente, tenemos que saber si el modo es originario o si es derivado, y además tenemos que saber, y esto lo dijo Emma, por eso yo le dije a Emma que si quería empezar a hablar, si se adquiere por un acto entre vivos o si se adquiere por causa de muerte. Y dentro de la causa de muerte, si es por vía legítima o por efecto de la ley, digamos, en donde juega el parentesco, por ejemplo, o si es por la última voluntad del causante, y ahí ya estamos en presencia del testamento y necesitamos que el juez apruebe el testamento en cuanto a sus formas, etc. Pero para no complicarnos, vamos primero al ámbito de las adquisiciones entre vivos, en donde ahí hay una verdadera adquisición y hay una verdadera transmisión, porque en el caso de las sucesiones mortis causas, el heredero continúa con la persona del causante. No digo que no hay una transmisión mortis causa, pero es por vía de sucesión, ¿no es cierto? Entonces, hoy estamos hablando de las transmisiones por actos entre vivos, y nos vamos a centrar ahí porque es lo más habitual y lo más complejo también, si se quiere. Bueno, yo les decía que frente a esos casos hay dos interrogantes y me gustaría que avancemos sobre estos dos conceptos. Si el título es mi título, el inmediato, el que tiene que ver con mi adquisición, o si mi título tiene que ver con la cadena. Y si tiene que ver con la cadena de antecesores, ¿hasta cuándo? Ese es un punto. Y el otro punto tiene que ver con cuál es la naturaleza de la tradición. Si la tradición es un acto jurídico especial, para llamarlo de alguna manera, o si es un contrato. Y si es un contrato, ¿qué tipo de contrato? Y si es un acto jurídico, ¿qué tipo de acto jurídico? Porque la tradición, si bien se da en el ámbito fáctico, porque requiere del desplazamiento de la cosa, salvo en sus pocas excepciones, la traditio brevimano, el constituto posesorio, pero fuera de estos supuestos, la tradición es un acto que requiere un despliegue de energía, no es un acto meramente formal en lo que hace a que son únicamente declaraciones. No, no. Hay un desplazamiento efectivo de la cosa. Entonces, ¿cuál es la naturaleza? ¿De qué estamos hablando? Entonces, primero vamos a hablar de título. A ver, vamos a tratar de precisar el concepto de título en el ámbito de las transmisiones o de las adquisiciones derivadas. ¿A ustedes qué les parece? ¿Que el título se circunscribe
a mi adquisición o tiene que ver con la cadena? A ver, algún valiente, que todas mujeres hablaron hasta ahora. Algún varoncito. No estoy haciendo una cuestión de género, ni mucho menos, pero bueno, es hora de que aparezca algún hombrecito. ¿No hay ninguno que se anime? Hola. Sí, sí. No sé si estará bien lo que voy a decir. No, pero no. Ya el hecho de haber aparecido, es muy bastante. importante. Bueno, para mí tiene que ver, tendríamos que hacer hincapié y el foco en el título con el que adquiero, con relación también de mi antecesor, pero no con la cadena. ¿Se entendió? Únicamente con el antecesor, con el inmediato. Claro, no con la cadena, sino con el inmediato. Ajá. Porque, O sea, sí, no. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. porque para mí el que verdaderamente importa es la persona que a mí me transmite, no toda la cadena. Porque si no, también a la hora de cuestionarme mi título, alguien que hay una cadena, yo lo relaciono, ponele con el 1915, era el del subalquirente, de buena fe. Entonces, tampoco se estaría perdiendo el justificativo del 1915. Por eso, para mí, el título que verdaderamente importa es el inmediato, el que tiene relación con mi antecesor directo, no con toda la cadena. Bueno, es un Profe, factor. para mí no, porque hay que cumplir con el principio de tracto sucesivo. Eso en el plano registral. Claro. Quiero aclarar, ¿no?, que el tema del 1915 tiene que ver con la inmutabilidad de la causa de la posesión, no con el título de dominio. O sea, si alguien comenzó a poseer a título de dueño como poseedor, se presume que continúa poseyendo como tal mientras no haya una nueva causa de mutación. Y lo mismo pasa con la tenencia. Si alguien comenzó a poseer como tenedor, o cuando digo a poseer a nombre de otro, en representación de otro, que es el tenedor, se presume que continúa poseyendo como tal mientras no se modifique esa situación. Eso es lo que en del derecho romano viene como lo que es la causa possessionis, es decir, la causa de la posesión, o la causa detentionis, es decir, la causa de la tenencia, y en principio existe una inmutabilidad de la causa. Cuando esa causa se modifica, se produce lo que se llama la interversión del título, es decir, se cambia la causa y obviamente que esto tiene que estar acompañado por actos materiales que puedan exteriorizar esa mutación. Lo digo porque de lo que dijo el compañero de ustedes, relacionado con el dominio o con los derechos reales, en este caso el título y el 1915 se relacionan con la relación de poder, no con la relación de fondo, digamos, en principio. Bueno, sigamos. A ver,
estaba en el uso de la palabra el Nicolás. A ver, ¿qué pasa, Nicolás? Continuemos con esto. ¿Qué pasó? ¿Cómo? No, que está muy bien lo que dijo. No le cuestiono nada, está correcto lo que dijo. No, bueno, yo lo quería aclarar simplemente, no es para que nos cuestionemos. Miren, alguien me dijo, Dalma, hoy, hablando del tema de la posesión y de la reivindicación, del título y el modo, de las presunciones, etc. En materia inmobiliaria, en el ámbito de la reivindicación, el artículo 2256 nos habla de la prueba en la reivindicación de inmuebles. Y se consagran un conjunto de 4 presunciones que en realidad los autores del código las copiaron prácticamente de los artículos de Vélez Sarsfield, que también estaban consagrados en materia de reivindicación. Si ustedes se ponen a mirar el código de Vélez Sarsfield, se van a dar cuenta que los artículos 27, 81, 82, no, 27, 89, 90, 91, 92, son prácticamente las mismas normas que el código actual. Hay una diferencia, que también la señaló Dalma bien, y que ella se dio cuenta, pero no se dieron cuenta los autores del código. Ellos copiaron a Vélez Sarsfield, pero resulta que el código de Vélez Sarsfield es de 1869, y en esa época los registros no habían sido consagrados. El único registro era el registro de hipotecas, porque en la hipoteca no hay desplazamiento, entonces la hipoteca se tiene que publicitar de otra manera que no sea la posesión. Pero ahora hay registros, de manera que algo tendrían que haber dicho con relación a los registros. No, siguen hablando del título y el modo, o del título y la posesión. ¿Y qué pasa con estos artículos? Bueno, como les decía, prácticamente estas normas Vélez Sarsfield las tomó de Potier, el 2789, 90, 91, 92. Y para Potier, el título no era el título era la cadena. Y está bien que así sea, porque mi título se apoya en el título de mi autor. Y el título de mi autor, quien me transmite, se apoya en el de su causante y así sucesivamente hacia atrás. Entonces yo, para saber cuál es la verdadera entidad de mi derecho, tengo que saber cuál es el derecho que me llegó a través de la cadena. El problema es saber hasta dónde tengo que ir a buscar la entidad de mi derecho. Vamos a poner algunos ejemplos. El 2256 dice que respecto en la reivindicación, ¿qué pasa? Vamos a imaginar un juicio de reivindicación. Esto se lo van a preguntar en el examen. Bueno, en la reivindicación, el titular del derecho real que se ejerce por la posesión
perdió la posesión a manos de otro. Con lo cual ejerce la acción de reivindicación reclamando la restitución de la cosa. Él, para demandar por reivindicación, tiene que probar ab initio, es decir, al comienzo del juicio, debe probar su condición de propietario. Y su condición de propietario no la puede demostrar a través de la posesión, porque la posesión la perdió. El poseedor es el demandado, justamente. Entonces va a tener que presentar un título. Y acá viene el problema, otra vez. ¿Qué es título? Y ahí empiezan los supuestos. Entonces, primer supuesto, inciso A. Si los derechos del actor, es decir, el reivindicante, y el demandado emanan de un antecesor común, es decir, hay un señor en el que a uno le dio un título y a otro le dio la posesión, aparentemente. A lo mejor el que tiene la posesión también tiene un título, o no. Se presume propietario quien primero es puesto en posesión de la cosa, y hasta ahí no pasa nada, pero después dice, ignorando la obligación anterior. ¿Cuál es la obligación anterior? Y si el antecesor común había celebrado un contrato con otro, por ejemplo con el reivindicante, yo que soy el poseedor actual y he tomado la posesión de la cosa porque también contraté con el antecesor, pero a mí me entregó la posesión, yo tengo que ser de buena fe. Y para ser de buena fe tengo que ignorar que mi antecesor, antes que conmigo, contrató con otro, que es el actor del juicio, el reivindicante. Y acá viene lo que dijo Dalma y lo que dijo Emma en sus reflexiones que me mandaron por mail. Y tienen que ver con un título inscripto. Porque si el título de el reivindicante estaba inscripto con anterioridad a la entrega de la posesión, yo no puedo ignorarlo. Sería de mala fe. Entonces, ¿qué pudo haber pasado? Pudo haber pasado que el título no estuviera inscripto. O pudo haber pasado que el demandado hubiera recibido la posesión, pero el título de él no estuviera inscripto tampoco, o no tuviera causa, o a él le hubiera entregado simplemente la cosa. Entonces hay que ver todo ese juego de supuestos. A lo mejor la adquisición de la posesión del demandado fue posterior a un título no inscripto, en donde hubo tradición, pero no hubo tradición efectiva. ¿Cuándo puede no haber tradición efectiva? Piensen en los distintos supuestos. Y si hubo, por ejemplo, traditio brevi manu, es decir, yo soy inquilino de Juan, pero Juan le transmitió la posesión a José. Yo no sé qué adquirió José. Solo me voy a enterar si José me notifica, en cuyo caso yo paso a ser tenedor a nombre de Juan, de José. Y si José, en lugar de restituirme la cosa a mí al fin de la locación, o yo opto, o yo se lo entrego a José, se lo entrego a Juan, y Juan ya le había transmitido la cosa, y él principia a poseer. Entonces, hay un montón de situaciones que se pueden dar.
Vamos al segundo supuesto, que es peor todavía. Si los derechos del actor y del demandado emanan de diferentes antecesores, el título del reivindicante posterior a la posesión del demandado es insuficiente para prosperar la demanda, aunque el demandado no presentare título alguno. Ahí imaginemos que hay solo un poseedor. Y yo tengo un título que emana del verdadero propietario, pero mi título, el mío, el inmediato, es posterior. ¿Cuál es mi título? ¿Es ese o es el de la cadena? Si seguimos a Potier, si seguimos a Vélez Sarsfield y si este código sigue el mismo criterio, título es la cadena, con lo cual yo me puedo remontar hacia atrás y a lo mejor encuentro apoyo en un título anterior a la posesión del demandado, en cuyo caso ese título me sirve para que la demanda prospere. Cuando estudian reivindicación van a ver que el comprador a quien no se le entregó la cosa y nunca tuvo la posesión puede reivindicar respecto de un tercero. Entonces, en todos esos supuestos, ¿cómo se prueba el dominio? Y a veces se prueba con título, a veces se prueba con título y modo, a veces el título está inscripto y a veces no. A veces el título no se tiene en su poder. Y entonces, ¿cómo hago para probarlo? Bueno, lo que consta en el registro no es la verdad jurídica, pero si en el registro hay un título inscripto, se presume que ese título existe. Entonces de ahí puedo sacar los datos del documento y de la adquisición. ¿Esto lo entienden? ¿Hay alguna duda que tengan? Porque lo que yo procuro es que haya un debate. Yo le hago una consulta sobre el inciso A. Sí. Que dice, se presume propietario quien primero es puesto en posesión de la cosa ignorando la obligación anterior. O sea, lo que ignora es que su transmitente hizo una segunda transmisión. Claro, en realidad, acá hay un antecedente legislativo que estaba en el Código de Vélez Sarsfield en un artículo que era el 3269. En el 3269 se establecía que cuando una persona ha contratado en diversas épocas con varias personas respecto de una misma cosa, es decir, yo le prometí o celebré compraventas primero con Juan, después con José, después con María y después con Dalma. Y le entregué finalmente a Dalma. Entonces el 3269 decía que en esa diversidad de contratos no es preferido aquel que tiene el título más antiguo, derecho personal, sino el primero que fue puesto en posesión de la cosa, es decir, que tiene título y modo. ¿Por qué? Porque ahí adquirió derecho real. Antes de la tradición de la cosa, el acreedor no adquiere ningún derecho real. Pero aquí hay título y modo. Y la ley le daba la preferencia al primero que fue puesto en posesión de la cosa, siempre que fuere de buena fe. ¿Y la buena fe en qué consiste? En ignorar que el enajenante, antes que con ella, con Dalma, había celebrado iguales contratos anteriores con otras personas. Entonces, ¿cómo ignora Dalma
que hubo contrataciones anteriores. Y si se trata de inmuebles, evidentemente debe tratarse de contratos no inscriptos, de títulos no inscriptos, porque si hubieran estado inscriptos, ella hubiera podido conocer la existencia de esos contratos y por lo tanto no hubiera obrado de buena fe. Y ahí está el supuesto del inciso primero. Claro, O del inciso A. hubiera sido más fácil que, que lo pongan así, porque no, claro, no dices, o sea, vos te das cuenta que dice que hay alguien que no tiene título, pero si usted no me lo Claro, porque explicaba está no lo hablando de entendía. la obligación, ignorar la obligación, y en realidad podrían haberlo redactado de la manera más parecida a lo que manifestaba Vélez Sarsfield en ese 3269. En lugar de poner ignorando la obligación anterior, es ignorar que ese mismo enajenante contrató anteriormente con otras personas acerca de la misma cosa. ¿Mm? Ese era el supuesto. A veces, quien demanda por reivindicación ni siquiera es el propietario, o no lo fue nunca. A lo mejor es un cesionario. En el caso del comprador, que nunca pudo adquirir el dominio porque nunca tuvo la cosa en su poder, se la vendieron, pero la cosa la tiene un tercero, es decir, ni siquiera se la puede reclamar a su vendedor por las acciones derivadas del contrato. La jurisprudencia, en un fallo plenario que ustedes van a poder estudiar, van a tener que estudiar porque está previsto en el programa, caso del comprador al que no se le ha entregado la cosa, hay un fallo plenario en un juicio que se llamaba Arcadini contra Maleca, del año 58, de la Cámara Nacional en lo Civil de la capital, en la que autorizaron la reivindicación más allá de la posición clásica sustentada por Salvat, que decía nunca puede el comprador a quien no se le entregó la cosa ejercer la acción real porque nunca tuvo derecho real. Y otros le decían, puede cederse la acción real con independencia del derecho real. Y esa fue la tesis que triunfó, la de la cesión implícita o tácita. Eso lo pueden leer en los textos, lo van a poder ver y se lo van a preguntar en el examen. Caso del comprador, a quien no se le ha entregado la cosa, fallo plenario, Arcadini contra Maleca. Y ahí el título, ¿cuál es el título? Es el título de los antecesores, el que uno hace valer. No es el título actual, el de mi compraventa. El tema es hasta cuándo yo tengo que ir a indagar en el estudio de los títulos hacia atrás. Tengo que meterme en el túnel del tiempo y practicar lo que los posglosadores y los glosadores denominaban la prueba del diablo o la probatio diabólica, la prueba diabólica. ¿O hay algún freno? Y el freno puede estar en la fecha anterior a la posesión de quien está opuesto, del demandado podría ser. Y si pensamos un poquito más profundo, ¿cuál sería el freno para ustedes? ¿La mala fe? No. El freno en la búsqueda. Cuando fue originario el comprador. Señor.
hasta que me topo con una adquisición originaria, que normalmente va a ser una prescripción adquisitiva, es decir, si uniendo mis títulos con los de mis antecesores, puedo hacer valer una prescripción de 20 años, porque pasados 20 años al titular no se le puede oponer ni la falta de título, ni su nulidad, ni la mala fe en la posesión. Con lo cual, si yo encuentro apoyo en una adquisición originaria, ya está, no tengo que seguir recorriendo hacia atrás. A veces la adquisición originaria es la prescripción breve, si tengo justo título y buena fe y ese título está inscripto. Entonces no tengo necesidad de esperar 20 años, basta con 10. Pero tendré que probar, en ese caso, justo título y buena fe. Ahí ustedes están advirtiendo cómo siempre aparece el título, el modo, la posesión, la buena fe, la registración. Todos estos factores son los que siempre juegan este partido de la prueba del dominio. Y detrás de todos estos factores está siempre la prescripción adquisitiva. O sea que la prescripción adquisitiva como que corta la cadena de... y es eso. Surge una nueva. Ese es el factor. Por eso Josserand, Picard y tantos autores decían que la prueba de la prescripción es un modo de adquirir, pero también es un medio de prueba de la propiedad. Porque es lo que, en definitiva, la asegura. Es lo que le da mayor certeza a esa apariencia de título, de posesión, que se da en todas esas relaciones. ¿Esto lo entienden? Sí, bueno, ahora quiero que todos y cada uno de los que están me diga, después de todo esto que hablamos, que hablé bastante yo, quiero que cada uno de ustedes me deje una reflexión, pero hablada, acerca de lo que vimos. Si les sirvió, si no... Sí, empecemos por el que sea. Yo por eso la reflexión que había hecho, yo había pensado en que cada caso es diferente. Por eso había distinguido, claro, por eso yo había pensado en diferentes tipos de dominio y diferentes formas de acreditar el dominio. Y justamente había pensado en el tema de la prescripción adquisitiva, que pensé en eso, de ir hacia atrás hasta los 20 años o ir hacia atrás hacia los 10 años, y también después por ahí analizar el dominio de tipo imperfecto, cómo lo podía probar, es decir, cada situación es diferente, tengo que analizar cada situación en el presente y hacia atrás. Bueno, la Corte de la Nación, en su doctrina de la arbitrariedad, no sé si lo han estudiado ya o en algún momento lo estudiarán, siempre habla de que el fallo se tiene que relacionar, tiene que ser una derivación del derecho vigente, razonada, obviamente, y atendiendo siempre a las circunstancias del caso. ¿Por qué? Porque el derecho se aplica a un caso particular y en ese caso se dan un determinado número de circunstancias de hecho. No obstante, lo que quería aclarar es lo siguiente, que sea el dominio perfecto, imperfecto, tenga su origen en un fideicomiso o en un contrato sujeto a condición resolutoria,
sea un dominio desmembrado, en cuyo caso habrá que ir a la causa del derecho real que se constituyó sobre cosa ajena y que es lo que ha posibilitado esa suerte de desmembramiento que se produce en el dominio. Más allá de todo eso, siempre en el ámbito de los actos entre vivos y en la constitución de derechos reales por vía derivada, siempre aparecen los elementos del título, el modo, la inscripción, la buena fe. Es decir, todos esos elementos siempre están presentes. Y está en el intérprete y en las circunstancias del caso el saber hacerlos jugar, el ubicarlos en el tablero y ver cuál es el más importante de acuerdo a las circunstancias del caso o cómo es la relación para saber cómo los empleamos, cómo los hacemos valer. A ver, ¿qué otro me puede hacer una reflexión? Emma, usted que escribió algo tan lindo y tan importante, la quiero escuchar. Me aclaró mucho el último artículo, que yo no lo entendía muy bien al 2256 del Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces, como era un tema bastante complicado para mí, me vino bien lo que Dalma habló, porque entre lo que usted completó, más lo que dijo Dalma, me queda bastante más en claro ese tema que era más difícil, porque los puntos primero eran más fáciles, de la prescripción breve, larga, y los otros puntos que traté también eran más fáciles. Bueno, fíjese que en el último supuesto, que no lo vimos, del 2256, que es el inciso D, ahí hay como una especie de trampa, porque el artículo está mal redactado. Fíjese que dice, si los derechos del actor y el demandado emanan de diferentes antecesores, es decir, a uno le vino por un lado y a otro le vino por el otro, sin que se pueda establecer cuál de ellos es el verdadero propietario, ¿qué es esto de que sin que se pueda establecer cuál de ellos es el verdadero propietario? ¿El de actor y demandado o el de los diferentes antecesores? Yo creo que se refiere a los antecesores. Porque si se refiere a los antecesores, vamos a tener que ir a buscar y ver cuáles eran de un lado y cuáles eran del otro. Porque después dice, se presume que lo es el que tiene la posesión, con lo cual ya no pareciera ser los antecesores, sino que se presume que sería el demandado, que es el que tiene la posesión. O no, o el que tenía la posesión, que era el de los antecesores, y que ahora se la dio al demandado. ¿Cómo lo interpretamos? No está tan bien redactado. Y peor está redactado el anterior. El inciso C dice, si los derechos del actor y el demandado emanan de diferentes antecesores y el título del reivindicante es anterior a la posesión del demandado, hasta aquí estamos bárbaros. A uno le vino de un lado, a otro le vino del otro,
pero el reivindicante tiene un título anterior a la posesión del demandado, y ya lo estamos viendo victorioso al reivindicante. Pero después dice, se presume que este transmitente era poseedor y propietario de la heredad que se reivindica. Con este transmitente se refiere al que le transmitió al reivindicante. ¿O no? No, entonces no puede decir este, tiene que decir aquel. Claro, pero yo leí en un código comentado que lo interpretó así, por eso. Porque tiene que decir aquel Claro, transmitente era poseedor, porque está hablando en pasado, está empleando el era poseedor. Entonces, si era poseedor, quiere decir que no estamos en presente, estamos en pasado. Estamos presumiendo que aquel transmitente era el poseedor y el propietario de la heredad que se reivindica y que se la entregó al actor, con lo cual el actor tiene un título anterior y que la posesión del demandado, vaya a saber, le viene porque es un usurpador o le viene por algún otro lado. Pero fíjense cómo a veces el empleo de una palabra en un tiempo diferente o un mal empleo del léxico lleva a interpretaciones erróneas o dudosas, ¿no es cierto? Bueno, ¿quién más me va a reflexionar acerca de este tema? Nicolás, te me quedaste muy serio. A ver, ¿qué nos puede decir ahora? No escucho nada, porque no está el micrófono. El micrófono lo tenés silenciado. Hola, hola, ahí. Ahora sí. Ahí está. No, lo que pasa es que tenía problemas con la computadora. Yo me quedé con una cosita con lo de la adquisición originaria. Ajá. Yo me quedé con eso. Cuando la prueba es respecto a, digamos, esa cadena, ese eslabonamiento de antecesores, sí o sí la prueba es hasta como límite de tiempo que haya una adquisición originaria. Esa es la adquisición originaria, me simplifica. Y no tengo que ir a buscar más allá. Bien. ¿Por qué? Porque, a ver, la ley me pone un sinnúmero de requisitos para las transmisiones. Título suficiente, en sentido sustancial y en sentido formal. Modo suficiente. Después, las partes tienen que tener capacidad y tienen que tener legitimación. Todo eso tiene que ver con los actos de adquisición y transmisión, pero además hay requisitos que son subjetivos, que tienen que ver con la capacidad, con la legitimación, y puede dar lugar a algunas imperfecciones en los títulos, a vicios en los actos. De modo que yo tendré que estar a resguardo de todos estos elementos para que mi título sea inmaculado y que mi adquisición no sufra embates o ataques que la puedan cuestionar en su validez. Y para eso me debo a la cadena de antecesores, porque lo mismo que me pasó a mí le pudo haber pasado a mi antecesor. Entonces, si el derecho de mi antecesor era susceptible de ser cuestionado, así como el título de él estaba viciado, así me llegó. Salvo que hubiera existido alguna causal de saneamiento, como puede ser la convalidación, la prescripción adquisitiva, la prescripción liberatoria,
la ratificación, la confirmación de los actos si eran de nulidad relativa. Todo eso tiene que ver con la eficacia y la ineficacia de las adquisiciones y de las transmisiones. No es algo sencillo. ¿Mm? Sí, perfecto, doctor. No es sencillo. Por eso si puedo en esta búsqueda hacia el pasado, a través del estudio de los títulos, etcétera, oponer la prescripción, ese mecanismo, ese modo originario va a sanear muchas de las imperfecciones de los títulos Y es posteriores. facilitador también a la hora del estudio. Claro. Ese título. Y porque va a facilitar la prueba. Bueno, ¿quién más puede hacer alguna reflexión? Acá tengo 5 chats, pero a ver, no sé si leerlos o cómo. A ver, acá tengo. Graciela Funes. ¿Cómo es el fallo? ¿Cuál fallo? El de... Era, igual lo dijo, lo repitió después usted y uno de los chicos lo puso ahí en el chat. Gracias, profesor. Arcadini contra Maleca. Fallo Exacto. plenario de la Cámara Nacional en lo Civil de la capital. Y bueno, ahí están los votos de Sichero, los fundamentos, la cesión implícita o tácita. Para otros era la llamada procuratio in rem suam, es decir, el procurador de la cosa propia. Hay una nota de Vélez Sarsfield al artículo 1445, que de alguna manera clarifica. Y después está el fallo, que les sugiero lean. Bueno, lo van a tener que leer para el examen, pero es orientador esto que estamos viendo. ¿Quién más? Profe, una última pregunta. Sí. En el inciso C, lo que leímos recién de se presume que este transmitente, ¿está bien si damos por tachada la palabra este? ¿Cómo? Aquí? Cuando Más fuerte. vio que... ¿Ahí? Sí. ¿Ahí se escucha? Que dice el inciso C, se presume los derechos que... del actor y el demandado emanan de diferentes antecesores y el título del reivindicante es anterior. Se presume que Cuando este transmitente... Cuando hablamos de título del reivindicante, no es el de él, es la cadena, siempre. Sí. Entonces, cuando dice se presume que este transmitente era poseedor, yo le decía si podemos como sacar la palabra este y decir aquel para que sea más fácil, porque te hace confundir. Por supuesto. Si no. Sí. ¿Podemos dar por tachada esa palabra? Tachen del código este y pongan aquel. Me confunde, sí. Pongan aquel. Eso mismo propone Alterini. Él dijo, hay que sustituir, está mal redactado, y tiene razón. Aquel transmitente era poseedor y propietario, por lo tanto, me hizo poseedor y propietario a mí, que soy el reivindicante. Eso es lo que clarifica la situación. Bueno, ¿quién más quiere hacer una reflexión? A ver, Daniela, que estoy viendo acá, Daniela, que no me dijo nada hoy. Hola, profe. No, es que bueno, tampoco pude hacer el trabajo práctico. Le había hablado, hablé con la profesora porque desde el 15 de octubre estoy yendo al médico,
estoy de reposo y bueno, me internaron y pasé por una operación hace pasó? poquito. Pasé por una Bueno, operación. pero ¿estamos bien? Sí, sí, bueno, estoy retomando, mirando las clases y estoy retomando de a poquito para no perderme el parcial. Bueno. En- ¿Hay en- alguna duda que te quedó? por ejemplo, en lo de este artículo, ¿sí? Con lo de Sí. la prueba. Entonces nosotros tenemos que saber sobre la cadena del título, Sí. para saber El si lo adquirimos de buena fe o de mala fe. El título no es mi título. No, es de la cadena. Nosotros tenemos que investigar por certificado o en el registro cómo procedió, de quién viene y de qué forma está. Cuando vean la palabra título, en estos supuestos, siempre plantéense, primero, que el título no es el inmediato, es la cadena. Y segundo, plantéense qué pasa. En principio, el título debe estar inscripto. Por lo tanto, si el otro ignora o lo que fuere, ¿y cómo va a ignorar si el título estaba inscrito? Entonces, también pueden pensar, bueno, puede suceder que el título no estuviera inscrito. Ahora, fíjense que hay supuestos en los que el título no necesita estar inscrito para que el otro no pueda prevalerse de la falta de inscripción. Cuando, respecto de aquellos que participaron en los actos o que hayan conocido o podido conocer que hubo una transmisión o una adquisición. Así que esas cosas hay que pensarlas, porque la ley es muy apática, si se quiere, muy corta en sus expresiones, y a veces no nos dice todo lo que nos tiene que decir. Por eso es tan importante la teoría, la fundamentación, el ubicarse, y esto que estamos haciendo, que es una charla aparentemente de intercambio, pero es muy positiva porque siempre esto es lo que clarifica en definitiva. Bueno, que te restablezcas y que estés bien para el examen. Dale, muchas gracias, profesor. No hay por qué. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más? A ver. Ahí está Milagros con una sonrisa, que me puso una foto, pero no aparece. ¿Qué pasa con Milagros? Lo mismo me pasa con Javier, lo mismo me pasa con otros que no me dicen nada. A ver, Milagros, ahora me está saludando. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué podemos decir de todo esto? Primero que yo fui la que puso mal el número de artículo. Algo pasaba, sí. 2257. Sí, no sé por qué. Ahora volví a leer y digo, ay, fui yo la burra. Pero yo lo orienté para el lado también que orientó Dalma, con ese artículo. Que no era ese, pero lo comenté con él. pero no. Pero pusiste mal el número. Claro. No, más que nada lo orienté con la acción de reivindicación y con lo que estuvimos hablando, pero me sirvió mucho la explicación porque los incisos no los terminaba de entender. Pero la verdad que la clase me sirvió un montón. Fíjense, les quiero decir otra cosa, porque a veces la ley es muy mentirosa. Pasadas las acciones posesorias o las defensas de las relaciones de poder y las acciones reales, se van a encontrar con un capítulo que habla de las relaciones entre las acciones posesorias y las acciones reales, que es lo que en los libros o en el código de Vélez-Sarsfield se conoce con el nombre de posesorio y petitorio.
Es decir, cuando alguien que es titular de un derecho real, por ejemplo el dominio, sufre un ataque a su posesión, él puede ir por la vía posesoria y entablar la acción posesoria, por ejemplo, de despojo, si es que perdió la posesión, o puede intentar la acción de reivindicación. Una es la llamada vía posesoria y otra es la vía petitoria. La diferencia es que en la vía posesoria solo discute la posesión. Es decir, tengo que probar que tenía la posesión y que vino otro, me atacó y yo la perdí, la posesión. Entonces ahora la quiero recuperar con la acción de despojo. Y si tengo un título y lo quiero hacer valer, entonces no voy por la vía posesoria, voy por la vía petitoria y promuevo la acción de reivindicación, porque hago valer mi título. Pero a veces esto es un esquema y nada más que un esquema, porque en definitiva en las dos van a ver que tienen que ver el título y el modo, en las dos. Aún en el posesorio. En el artículo 2270 dice, independencia de las acciones. Dice, en las acciones posesorias es inútil la prueba del derecho real. O sea que lo único que vamos a discutir es la posesión. Pero después dice coma, y después dice, más el juez puede examinar los títulos presentados para apreciar la naturaleza, extensión y eficacia de la posesión. Entonces quiere decir que el título, en principio, es inútil, pero después de la coma es útil el título. El juez lo puede apreciar. Del título puede inferir que yo era poseedor, con lo cual parece que el título me sirve. Y en el caso de la reivindicación, yo tengo que hacer valer el título, pero después resulta que el modo era importante, porque en función de quién primero fue puesto en posesión de la cosa, si mi título es anterior, si es posterior a la posesión del demandado, todo esto que juega nos muestra que en este menú, digamos, de pruebas, siempre aparecen título, inscripto, modo, buena fe y en el fondo la prescripción adquisitiva, porque si título es cadena, tengo que ir hacia atrás. Entonces, ahí aparece otra vez la prescripción adquisitiva. Bueno, bien. ¿Alguna otra duda? Milagros. Profesor, disculpe, me retiro porque entro a otra clase de 6:30. Bueno, no, yo ya me estoy yendo, porque, bueno, veo que hay algunos que arrugaron y que no hablan. Javier, Aldo, etcétera, todos esos arrugaron. Me pusieron un letrerito. Se dijo todo, profesor, no podemos agregar más nada, ya fue dicho todo. Bueno, entonces espero que les haya servido y el miércoles que viene estamos de nuevo. Nos vemos y voy a seguir hablándoles de las garantías, que quedó pendiente el tema, y bueno, espero que esta clase les haya servido. Así que les mando un saludo, sigan estudiando y nos vemos pronto. Chau. Vayan a la otra clase.